Hola, bienvenidos al lunes de Sigmund Freud. Acuérdense que estamos en este tomo, estamos en Recuerdos Encubridores. Voy a hacer videos mucho más cortos y mucho más dinámicos para seguir hablando de este tema, que la verdad es que mi idea es que los lunes se quede de Sigmund Freud. Pero bueno, continuamos. En este capítulo, en esta parte de este texto, lo que podemos ir dando cuenta es cómo Freud puede ir leyendo el inconsciente. ¿Y cómo es que lo puede ir leyendo? Bueno, a través de similitudes. ¿Cómo similitudes? Bueno, en los recuerdos encubridores, lo que sucede en primera instancia y lo que plantea Freud en este caso es que primero se toma un recuerdo que pueda servir para concatenar diferentes sentidos que el sujeto necesita recordar. Pero no los puede recordar directamente, sino que los recuerda de manera encubierta. ¿Por qué? Porque son a veces afectos penosos, como lo son los afectos eróticos sexuales. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque en este caso, en el recuerdo de este paciente, de este sujeto que es analizado por Freud, se empieza a dar cuenta de esto a través del recuerdo de este hombre. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ocurre este mecanismo? Bueno, una vez que tenemos este recuerdo que nos puede servir, después se subrogan, es decir, se sustituyen en dicha memoria impresiones, pensamientos anteriores por unos más actuales y que le sirven al sujeto de ese recordatorio, pero no un recordatorio consciente, sino un recordatorio encubierto, ¿no? Entonces, pero el contenido de esta sustitución, es decir, de los pensamientos, de las impresiones pasadas, ese contenido genuino está enlazado, ¿ok? Entonces, ¿cómo se enlaza? Mediante vínculos simbólicos. Ahora voy a ahondar un poco más de esto. En este caso, el recuerdo que este señor tiene es la memoria de dos de las cosas más significativas que habían ocurrido en su vida, que es el hambre y el amor. Como recordamos, una parte de su memoria tiene que ver con quitarle las flores están por todos lados. Y lo que hace Freud es un análisis, una interpretación, una lectura simbólica por paralelismos, similitudes, lógica, alusión metafórica. Bueno, ¿cómo? Por ejemplo, el amor, porque el Señor decía, ¿cómo? Sí veo lo del hambre por el pan y todo esto, pero ¿el amor en dónde? Y entonces lo que hace Freud es mostrarle. Y dice, por ejemplo, el amor lo veo en este recuerdo encubridor, en la parte en la que el sujeto refiere quitarle las flores a la niña. Esto equivale a decir desflorarla. Lo que descubre Freud es aquello de lo inconsciente que habla de esta forma con similitudes, con alusión metafórica. Y luego el señor continúa con la siguiente pregunta y dice, ¿por qué un recuerdo infantil? Y Freud, les voy a adelantar el siguiente video, dice, quizás por amor de su inocencia. Nos vemos en el siguiente lunes. Hasta pronto.